La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos hoy lunes La Máquina de Pensar. En una semana, lo dijimos la semana pasada, en esa semana tan especial que tuvimos en torno al vuelo de los niños exiliados, bueno, anunciamos lo que iba a pasar esta semana. Íbamos a hablar de Felisberto Hernández, un escritor que, bueno, vale la pena una y otra vez dedicarle semanas. Yo creo que este año le debemos haber dedicado, o el año pasado, varias. ¿Pero por qué? Porque, saben, en el 2015 se liberaron los derechos de autor, se cumplieron 50 años de su muerte y hay varias reediciones en camino, ya están en las librerías de sus obras y va a haber más, va a haber en Argentina. Y bueno, fuimos a hablar con la hija de Felisberto Hernández, Mabel Hernández, que ella obviamente vive la mitad del año en México, pero fuimos a su apartamento y pudimos conversar con ella en torno a recuerdos de su padre, de Felisberto. No es la primera vez que hablamos con Mabel, es un placer hablar con ella, y en este caso, bueno, fuimos a tratar de pescar algún recuerdo de ella en torno con su padre, Felisberto Hernández. Escuchamos entonces la charla con Mabel Hernández. Mabel, muchas gracias por la invitación. Estamos en la casa de Mabel Hernández, la profesora Mabel Hernández, hija de Felisberto Hernández. Esta conversación ya la empezamos hace mucho tiempo, y hace un año, más de un año, y ahora la continuamos. Y yo quería preguntarte, Mabel, para empezar, si por alguna casualidad tenés alguna idea de si Felisberto, tu padre, conocía a Paco Spínola. A ver si tenés alguna idea de alguna relación. A ver. Tengo una idea, un poco vaga, pero basada en dos episodios de los cuales me contó mi padre. Uno simpatiquísimo, es que evidentemente contado por el propio Paco Spínola. Ajá. Que él había salido a caminar después de comer, a la siesta, por ahí, a caminar. No sé si tendría una casa de campo o iba a alguna casa de campo. Bueno, el caso es que salió a caminar y se encontró con una lavandera conocida de él, de la zona. Y la lavandera le dijo: hola, don Paco, ¿qué anda haciendo? Era la siesta, acababa de comer, y él le dijo: y sacudiendo la modorra. Y la señora le dice: ay, don Paco, usted siempre con zafadurías. ¿Y eso te lo contaba tu padre? Me lo contó él, sí. Ah, mirá. Lo cual revela que sí, alguna relación había. Sí. Bueno, lo que me decía Nora Giraldi es que iban a comer a la casa de Giraldi, y junto con otros, ¿no? Roberto Ibáñez, otra gente, y hablaban. En un momento ella me dice que Felisberto le comentaba sobre los griegos, sobre la Ilíada, y lo hablaba con Paco Spínola, ¿no? Entonces Paco Spínola, era una eminencia, ¿no? en ese tema, ¿no? Y bueno, no me acuerdo, pero la anécdota era más o menos como que Felisberto le decía: en el primer capítulo hay que llegar al segundo o tercer personaje con tantos muertos como hay ya, ¿no? O sea, qué difícil escribir con tantos muertos ya de empezar, ¿no? Pero que le impresionaba, que a otra persona no le impresionaría el hecho de que, claro, se menciona al pasar que había muchos muertos, yo no recuerdo exactamente, y a él le impresionaba eso, ¿no? Digamos, ya empezar una historia con tanta gente muerta. No me sorprende, porque él tenía ese algo que lo hablamos la otra vez. Sí. Contigo, con usted, no sé cómo vamos. Contigo, sí. Bueno, ese algo de conservar el niño sin ser nada niñado. Ah, claro. Porque esa sorpresa de uy, cuántos muertos corresponde a ese Felisberto. Sí. Al que tiene, de alguna manera especial, tiene una mirada de niño. Claro. Pero, no, y sobre todo que vive la lectura con esa realismo, de esa vehemencia, claro. Exacto. Bueno, la otra mención a Paco Spínola fue en relación con algo que no sé si él directamente lo vivió o se lo contaron. Lo de la lavandera es evidente que se lo contó él. Es evidente, sí. Pero esto otro, no sé.
El relato es, y creo que tiene que ver con algo, con un episodio relatado por Paco Spínola, que es eso de Don Juan el Zorro. Sí. A lo mejor hasta está publicado y es sabido, no sé, que Don Juan el Zorro fue a una misa a merodear por ahí, y cuando estaba en la parte de atrás, sin duda mirando qué podía abordar del público, ¿no? Entonces en un momento dado se tragó un pollito y medio se le atragantó y empezó a golpearse el estómago para digerir el pollito. Entonces la gente, en ese momento alguien se dio vuelta y dijo: está arrepentido, ay, ahora se va a confesar y se convierte Don Juan el Zorro. Y que era en realidad. ¿Y eso te lo contó Felisberto también? Me lo contó él, pero no sé de dónde lo sacó. Sí, no, pero Don Juan el Zorro era la obra de Paco Spínola, que la siguió trabajando y sobre todo contándosela a mucha gente durante años, ¿no? De hecho no la terminó nunca, ¿no? Quedó incompleta, ¿no? Bueno, ese episodio no sé si está publicado. No, creo que no, pero había que ver, porque obviamente una de las cosas que está clara era que Paco Spínola iba contando distintas versiones, ¿no? De lo mismo, ¿no? Que iba trabajando, le iba contando, ¿no? La iba trabajando así y no la terminaba, ¿no? Hace muy poquito también me enteré que Paco Spínola, junto con otro amigo, hicieron un ballet en torno a Don Juan el Zorro, ¿no? Son los dos detalles que dan que pensar que claro que había una relación entre ellos. No, lo que me llamaba la atención es que ningún especialista, y fíjate si los hay con Felisberto, haya mencionado esto. Yo lo pregunté y me dijeron que no había nada. Es más, las personas con las cuales hablé me decían: espero que Nora Giraldi ya lo escriba, lo ponga en un libro, ¿no? Porque entonces yo voy a esto, mi reflexión era que a veces calificamos o dividimos o separamos a las personas por sus literaturas, por sus pensamientos, ¿no? Y después nos creemos que eso funciona así en los libros, ¿no? Y en la realidad no era así. En la realidad iban a comer juntos, lo cual no quiere decir nada más y nada menos que eso, que iban a comer juntos, que eran parte de una... Sí, de ese grupo que estaba alrededor de Giraldi. De Giraldi, sí. Y tiene que ver con esa idea también de que Felisberto parecía como que estaba aislado, y no era así, ¿no? O sea, en un momento se habló, digamos, como que era muy aislado literariamente, pero Paco Spínola estamos hablando que era uno de los grandes referentes de ese momento. Claro, creo que cuando se habla de aislamiento, más bien se habla respecto de la sociedad en general, de los grandes grupos y cierta dificultad que él tenía para relacionarse con la gente que uno ve todos los días. Claro. Creo que más bien viene por ahí la idea esa de su aislamiento. Sí, y también puede ser que en estos grupos, digamos, donde se reunía él, era una camaradería, ¿no? Nadie les dedicó a escribirlo ni a mencionarlo. Exactamente, ¿no? Eso es lo que creo. Cosa que en otros grupos, en la literatura uruguaya, sí lo hicieron, ¿no? Es decir, que generaron una literatura, ¿no? Sí. Y afinidades, en fin, y hablar uno del otro. Y clasificaciones, claro. Y en el caso de Felisberto parecía como que él estaba más vinculado, bueno, con Ferreira o con Roberto Ibáñez, en fin, con Alfredo Cáceres, en fin. Ah, sí. Alfredo Cáceres. Con ellos el vínculo fue importantísimo, pero creo que sería digno de estudiarse en ese libro de Si el agua hablara. Ah, sí, como si el agua está justamente viendo las en críticas. cada momento qué se decía o qué no se decía. Sí, bueno, ese es un gran trabajo, de María del Carmen González, donde precisamente se analiza la recepción crítica que tuvo la literatura de Felisberto, y que, bueno, muy pocos lo comprendieron, pero bueno, en ese sentido tiene que ver con su gran adelantamiento, ¿no? Con su gran originalidad. Pero creo que también por ahí hay que buscar el hecho de que no se los vinculara, porque Paco Spínola ya tenía un señor prestigio, claro. Mientras que él todavía estaba completamente
no sé si completamente, No, pero pero está bastante sin en la duda, sombra. de acuerdo, sí, sin duda. También pregunto, Felisberto, por otro lado, en otros momentos parece como muy introvertido también, ¿no? ¿O no? Porque también eso es otra cosa que sorprende. En algunos momentos es, según lo que cuenta Nora Giraldi y otros más, ¿no? Es muy extrovertido. Ajá. Y en otros momentos está como muy metido Sí, en es sí cierto. mismo, y dicho por él, ¿no? Dicho por él, escrito por él en cartas, que vivía pensando, ¿no? Estaba muy metido a... Además, en su propia literatura sería bien interesante hurgar un poco eso. Hay referencias, muchas, de qué está pasando con el otro y qué pasa con él. Y uno ve que son paralelas, cosas que se encuentran pero no se encuentran. Sí, que van al lado pero no se tocan, sí, de acuerdo. Pasa eso, sí. Él en un momento dice una definición que me pareció extraordinaria, lo dice en una carta, me pareció extraordinaria, que es que él lo que quería era contar en un lenguaje improvisado lo que estaba viendo por dentro, contárselo a alguien, a un conocido, digamos. Que eso eran todos sus cuentos, ¿no? Me parece brutal, ¿no? O sea, es decir, es esa gran imaginación y cómo hago yo para, en un lenguaje improvisado, ¿no? Contarlo, ¿no? Transmitirlo, comunicar lo que pasaba por dentro. Claro, eso del lenguaje improvisado es la búsqueda de la espontaneidad de su propio lenguaje. Sí, claro. Sí. A eso se debe referir, Claro, improvisado, sí, de algo que brota en el momento. Te quiero contar esto y mira, exacto, las palabras que me vienen lo que son yo tales. vi, quiero contarte lo que yo vi, sí. En este caso, y también tiene que ver con Felisberto, para él cuando lo escribe en esa carta no tiene ninguna sentido negativo la palabra improvisado, cuando en arte puede tenerla, ¿no? Es decir, un músico improvisado, un escritor improvisado, ¿no? Que las vaya si la tiene. Y sin embargo él precisamente quería eso, ¿no? O sea, buscar... Yo sé de algo improvisado que por suerte tiene un gran prestigio, que es el jazz, que se está improvisando mucho. Sí. Pero de todas formas, en ese lenguaje improvisado que quería hablar él, tampoco... Quiere decir no rebuscado. No, y espontáneo. Eso. Aunque esa espontaneidad le lleve años pulirla. Porque también eso es otra cosa, ¿no? O sea, uno lee a Felisberto, parece que está escrito recién y de una sola tirada, porque realmente es muy fluido, y nadie imagina que pasó mucho tiempo. El esfuerzo, ¿no? Para encontrar la difícil sencillez. Sí, y ese aire de improvisando, ¿no? Sí, improvisado, ¿no? de que se le ocurre. Y además, narra también momentos de real improvisación. Por ejemplo, lo que pasa que no sé si está en una obra o está... A ver, no importa. Sí, él a veces tiene la idea de que baja algo o que pasó algo y que ahí está, interrumpe el hilo. Eso. Sí. Lo que pasa que en este momento, no me acuerdo si él lo contó, lo dijo, lo escribió. Cuando se supo ahí en su medio donde trabajaba, se supo de la beca para Francia, sí. La reacción fue muy fea, muy de, yo te conocí naranjo y tienes que seguir siendo naranjito, claro. que te vas a París, que te es esto. Bueno, en ese periodo, ahora no sé si fue en el mismo periodo, tuvo un jefe muy hijo de su mamá, que también debía tener alguna de esos resentimientos ahí, medio extraños. El asunto es que no tenía una buena relación con él. Creo que es el mismo que le pedía que le regalara cigarrillos. ¿Te lo conté eso? No, cigarrillos. No, yo me acuerdo que en los últimos tiempos, creo cuando estaba en la imprenta, digamos como que estuvo bastante, ¿no? Con su jefe estuvo bastante mal, me parece, ¿no? Entonces debía ser ese. No sé, porque y también estaba cuando lo hacían trabajar en escuchar tango y fútbol, ¿no? Escuchar la radio, ¿no? Que era terrible. El castigo, parece un castigo premeditado. Sí. Le pedía que armara cigarrillos con las hojitas y el tabaco de Felisberto.
que era un hombre que siempre vivió estrechísimamente desde el punto de vista económico. Claro. Eso era bastante abusivo. Entonces él me contó, que cuando estaba liando el cigarrillo, el jefe le decía, no, más grueso, más grueso. Bueno, una cosa así abusiva. Sí, pero o sea, no solamente se fumaba el cigarrillo, sino que lo obligaba a hacer... quería con más tabaco. Impresionante, sí. Y otra pregunta, ¿le puede ser? Claro. El tema porque también está esa idea, creo que ya ahora ya no, de que de Felisberto, como él dice, ¿no? Que en sus cuentos no se ve ninguna voz extranjera, no se ve nada, ¿no? O sea, que es pura la imaginación de él, ¿no? Pero... O sea, en Felisberto no hay ninguna aparente erudición, ¿no? No hay ninguna erudición, no, pero no amor por otros escritores ya lo creo que sí. A ver, vamos a hablar un poco de eso, del amor por otros escritores y sobre todo también él tomó clases de filosofía y de psicología, también hay algo ahí de eso, por más que no parezca hablar de psicología nunca, ¿no? Pero está hablando de los movimientos de los pensamientos. Claro, lo que pasa es que como era autodidacta, se dirigía exclusivamente hacia aquello que le despertaba interés. Claro. No tenía la formación académica del que se aguantó cualquier materia, le interese o no. Correcto. Sí, seguía su camino. Pero me sorprende que no lo hayamos hablado el año pasado. ¿En cuál? ¿Que los escritores amigos? Sí. Amigos no, bueno. Digo, él apreciaba admirados. mucho, No. Bueno, uno era Knut Hamsun. Bueno, son autores que conocí por él. Mirá vos, Knut Hamsun. Bueno, yo gracias a eso conocí a Luis de von Bergen, de quien hablábamos hoy, porque yo di una conferencia sobre escritores en fin, estaba reunido junto con otros, Knut Hamsun, que me parece cómo se pronuncia además, y fui por eso a escucharla. Y de ahí partió que llegáramos a un ritmo muy lento, a hacernos muy amigas. Y bueno, entonces Felisberto te dio a conocer Knut Hamsun, nada menos. ¿Y qué más? ¿Y algún otro más? Me quedaría quieta en Knut Hamsun tratando de acordarme de tantas cosas que a mí me gustó muchísimo también. Muchísimo. ¿Quién más? Bueno, por supuesto Kafka. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Seguimos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar. Estamos escuchando la conversación que mantuviéramos con Mabel Hernández, hija de Felisberto, en su apartamento ahí en Punta Carretas. Hace poco alguien me pidió que escribiera un prólogo para un volumen de cuentos que se presentó en la Feria de Guadalajara. Mira qué bien. Entonces, en ese prólogo, como es un hombre, el autor de estos cuentos, Rafael Fernández, extremadamente ocupado en cosas que no tienen nada que ver con la literatura, tiene una empresa muy productiva y es muy esforzado, es profesor y trabaja en 20.000 cosas. Y sorprendentemente escribe cuentos y publicó este volumen para el que me pidió que escribiera el prólogo. Y pensando en esto de que él no se sabe a qué hora se las arregla para escribir cuentos, me acordé de una frase de mi padre que él citaba, una hermosa frase de un escritor francés que en cualquier momento me cae el 20 y te digo quién era. Que era de la misma región que Brassens. Habla de que para él la literatura era algo, dice literalmente, los juguetes de mi tiempo escondido. Y yo aproveché esa frase para él. Desde luego, tomada aislado, venía bien para ese amigo. Sí, claro, los juguetes de mi tiempo escondido. Para tu amigo era porque es empresario y es el tiempo escondido. Porque no se sabe a qué hora. Claro, es el tiempo. No, supongo que para... Pero para Felisberto es el tiempo escondido, también puede ser la infancia, ¿no? No, ojo, tú me preguntaste qué autores él se sentía emparentado, los quería, etc. Y ese es uno, y él lo citaba como una hermosa frase del otro, no lo aplicaba a sí mismo. Como una hermosa frase de que era algo que era casi que como secreto. Los juguetes de su tiempo escondido, él se metía a jugar con la literatura. Bueno,
Bueno, a ver, otro escritor que a tu padre le haya gustado, me decís Hermann Hesse. Claro, el de Lobo Estepario. Lobo Estepario. Dice, me dijo que una vez, en determinado periodo de su vida, Sí. lo leyó y lo releyó y se sentía como, hoy mencionabas que a veces se habla de su aislamiento. Sin duda debió tener muchas horas de aislamiento, aunque tuviera otras de convivencia. Con esas comidas donde, quién sabe, en el caso de que estuviera Paco Espínola y Roberto Ibáñez, sin duda había una confraternidad y una comprensión. Pero estoy segura que en muchos casos no. Claro. Lo invitarían a comer. Sí. Y entonces sería un poco como esas comidas del acomodador, que una persona que tiene poder económico y quiere dar gracias a Dios, invita a un montón de gente, no tiene nada que ver con todo porque hay comida. Sí, no, y todos hemos pasado por momentos de sociabilidad donde no hay una verdadera comunicación, ¿no? O sea, claro, donde uno pone el cuerpo, pero... Claro, el alma está en otro lado. Exacto. Y en el caso del Lobo Estepario es un gran libro de Hermann Hesse, ¿no? Gran libro. Ya lo creo. Y me acuerdo de hablar una cosa muy interesante con él, que tiene que ver con el Lobo Estepario, que es esa moral que cada uno crea para sí mismo y que puede darse de patadas con la moral común de la gente. Y eso está en el Lobo Estepario. Sí, tiene que ver con algo individual muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Claro. Pero que puede generar muchos problemas. Ahí está, porque tendrá puntos de contacto con la moral que se armaron los otros, o que adoptaron ya. Pero aparte el Lobo Estepario lo que dice básicamente es que hay que alejarse de la manada. Ajá. Es eso, hay que alejarse, digo, y es preferible la soledad con tal de no acompañar el rebaño. Más que hay que, yo diría que que ellos están, los seres de esa estirpe, llamémoslo así, están alejados de la manada, claro, aunque se metan ahí. Claro. Ahora me acordé de una cosa muy linda, hablando de manada. Hay un cuento que creo que nunca se publicó, estoy casi segura de que no, en el cual aparece él metido en una multitud. Bueno, el personaje. Sí. El personaje. Sí, es un cuento que creo que no creo que se haya publicado, no lo vi por ningún lado nunca. Creo que oían a un orador político o algo de eso, pero él estaba con eso que tenía de curiosear en la vida de los semejantes que no eran tan semejantes. Entonces, intuye o ve que hay una mujer que lo mira con mucho interés, pero un interés particular, como si él tuviera algo distinto de los demás y esta mujer lo hubiera percibido. Y eso es. Él se siente en esa actitud un poco consabida de que si la mujer lo mira, vamos a invitarla a tomar un café, la invita a tomar un café. Él tiene la impresión de que el interés de ella va por otro lado, que no es el común atractivo de un hombre. El caso es que la mujer lo invita a ir a su casa. Y cuando llega a la casa, aparece un hermano de ella que de lejos le grita: ya te dije que no trajeras a nadie. Algo por el estilo, Sí, obvio. Que si está escrita no es literal lo que yo cuente. El asunto es que el hermano viene muy enojado a reprocharle que por qué trajo ese hombre, pero cuando está cerca de repente la mira y se calla, como que ahí entendió por qué lo había traído. Sí. La cosa sigue, él se queda a dormir, lo invitan a que se quede, y en la mañana, ahí tengo la impresión de estar relatando algo que está escrito, pero debe estar. Tú conoces bien la obra de él, te la habías No, cuenta. pero no, yo no lo conozco, este cuento seguro que no lo conozco, seguro que nunca lo leí. Sí, yo creo que nunca se publicó, que tiene que estar en las 20 libretas de Ana María, que ahora que las donó, alguien se ocupará. El asunto es que se queda, le llama mucho la atención que en la casa hay caballos, pero nadie cabalga. No se sabe qué andan haciendo los caballos ahí. Y al amanecer oye algún ruido, se levanta, siempre hablo del personaje, por supuesto. Se levanta, mira hacia el jardín
y ve al hermano de la muchacha metiéndose entre las plantas y tampoco se entiende qué va a hacer entre las plantas, Sí. como que gatea y se mete por ahí. No sé de qué manera revela, cómo hace para introducir en la lectura qué es lo que pasa en el texto, no sé cómo lo hace, no me acuerdo, o tal vez no lo tuviera resuelto, porque me lo leyó cuando estaba forjando el cuento. Mirá. Por eso sospecho que no se publicó nunca y porque nadie me ha hablado de él. Bueno, el asunto es que era un poco aquello del perfume. Eran especialistas en el olfato, disfrutaban con los olores. Entonces lo que hacía el hermano era oler las plantas al amanecer, que tienen un aroma más especial, poderoso, sí, sí. claro. Y los caballos era porque a ellos les gustaba el olor de los caballos. Y a él, la muchacha lo había traído por su olor a extranjero. Tenía un olor distinto del común de los franceses de por ahí. Y en Felisberto lo que hay es una gran sensorialidad siempre, ¿no? O sea, por un lado una grande esa sensorialidad de las imágenes que vienen, no solo visuales, sino acústicas y olfativas. Vienen con todo. Y después otra cosa que me parece más raro, que es que él, cuando habla de sus pensamientos internamente, también tienen sensorialidad. Dice, los pensamientos como que se están yendo, o están viniendo, están llegando, o se van en punta de pie, para que nadie los vea, ¿no? El pensamiento se va en punta de pie. Esa cuestión, ¿no? De como que le da ánima a todo, ¿no? Y sensorializa todo, ¿no? Eso es. Y por otro lado, no es que sea solo un sensual, ¿no? Sino que también hay una cuestión muy intelectual, muy sólida atrás, ¿no? O sea, todo eso, ese análisis que hace de sus pensamientos, la manera de la corriente, de la corriente de los pensamientos, no es fácil él la pone como fácil, pero no es fácil es muy accesible, pero está hablando de cosas que son muy inaprensibles, ¿no? Como son los pensamientos. Creo que ese sea uno de los aspectos más originales de él, ese esfuerzo por captar todo eso y que lo logra. Sí, y que lo logra comunicar, ¿no? Que lo comprenda el lector. Bueno, entonces, ¿cómo era el escritor francés? Ahora nos acordamos, ¿cómo era el escritor francés que era autor de esa frase que tanto le impresionó? Era él, Paul Valéry. Paul Valéry. Y la frase era refiriéndose a su trabajo en la literatura. Esos son los juguetes de mi tiempo escondido. Es una frase poética, ¿no? Los juguetes de mi tiempo claro, claro. ¿no? Sí. Y yo creo que Felisberto también hacía poesía por otros medios, ¿no? A través de la narrativa. Lo que permite volver a la niñez y al juego. Claro, lo de los juguetes es sumamente evocador y sugestivo. Ahí estamos hablando entonces de un escritor que leía a Felisberto, que por lo menos en esa parte lo impresionó, digamos, ¿no? En general es difícil que te impresione solo una frase, ¿no? Por supuesto. Yo la retuve y, como te decía, la utilicé para ese prólogo en un sentido mucho más elemental que lo que puede haber sugerido Valéry con eso. Pero la rescataste de la memoria que de Felisberto te la comentó, digamos, ¿no? Eso es Bueno, en el contexto de los cuentos de este amigo nada que ver, sí. Pero bueno. No, pero te lo rescataste, digamos, de una... Ahora contigo, que me preguntas de dónde lo saqué y demás. Claro, pero que Felisberto te lo comentó. Sí. En ese sentido, digo. Mira, rescataste el recuerdo de esto que me decías ahora también, que nunca nadie te había preguntado qué escritores leía o comentaba Felisberto, digo, ¿no? Sí, sorprendente. Tal vez por esa impresión de inocencia y ajenidad del resto del mundo que dan las cosas de él, que parece que fuera un aficionado que se puso a escribir. Sí, esa parte. ¿Cuál era la otra palabra que dijiste? Sí, improvisado. Ajá, en un lenguaje improvisado, ¿no? Las cosas que yo veo en mi interior a un amigo, a un conocido, en un lenguaje improvisado, ¿no? Que es muy difícil. Por ejemplo, alguien me decía que le gustaba mucho el cine. Sí. Y me comentó que le encantaba la película Lawrence de Arabia. Uy, ahí sí que no tengo ningún Me lo recuerdo. comentó el señor, ahora no sé, está el nombre, que iba a casarse con la hija de Rosselló.
y que fue el que le llevó el último libro que vio Felisberto, se lo llevó al hospital de clínica. Casarse con la hija de Dolores Rosselló. Y, son abuelos ahora. y postergaron su boda esperando a que Felisberto se mejorara para que se casara. Ellos se iban a casar después. Y me dijo que le llevó el último libro, que es El caballo perdido, y que Felisberto le dijo, bueno, pero entonces he encontrado, dice, ¿no? Si me lo trae, ¿no? Y bueno, y me comentó eso, de que hablaban de cine y que, no quiero exagerar, pero como que había visto 3 veces Loren de Arabia. Ahí sí que yo no tengo recuerdos de comentarios de él. Como mi relación con él estuvo accidentada por las disputas familiares y cosas. Claro. No. Pero capaz que no hablaban de cine también, ¿no? O sea, capaz que no te lo... En algún momento habremos hablado, pero no tengo un recuerdo preciso, como tengo de otras obras literarias que leía, o de su propia obra, que cuando estaba gestándola, muchas veces nos leía fragmentos. Eso sí te lo comenté la vez pasada. Sí, me lo contaste, sí, es espectacular eso, sí. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Seguimos escuchando en este tercer bloque la conversación, la charla con Mabel Hernández en torno a su padre Felisberto. Y después, porque aparte uno piensa, Felisberto fallece en el 64, en enero, pero que en Uruguay ya por lo menos había televisión, por ejemplo, también, ¿no? Estoy pensando en algo que no sé si te interesará. Sí, a ver. Tengo un retrato hecho por Carmelo Berzano. Ah, sí, lo vi en la exposición, sí, extraordinario. Es muy introspectivo el retrato, ¿no? O sea, de los últimos tiempos, ¿no? Ah, es tremendo. Yo lo tengo cubierto porque no puedo mirarlo constantemente. ¿Te impresiona qué te impresiona? Porque es evidente que es una persona que ya entró en la cuarta edad, no en la tercera. Está como desprendido. Es una persona que empezó a estar en otro mundo. No sé si Cory habrá llevado una copia o habrá llevado el original. Seguramente no lo llevó sé. Su copia. Seguramente se habrá llevado la copia, sí, no sé. Yo lo vi en la exposición. Y por último, y de Ramón Gómez de la Serna nunca hablaron, ¿no? Sí. Sí, porque creo que Gómez de la Serna le escribió. Sí. Y él lo admiraba mucho, ¿no? O sea, sí. Él lo admiraba. Sí. De ahí salió, de esa correspondencia, esa frase de gran escritor de los no sé qué y las quintas, que se ha citado mucho eso que dijo Gómez de la Serna, y es otra de las lecturas que conocí por él. A ver, ¿de quién es El doctor inverosímil? Es de Gómez de la Serna. Bueno, sí, es una novela de Gómez de la Serna. Sí. ¿La leíste porque te la pasó Fernando? Claro. Era de esas obras que leíamos o comentábamos juntos. Claro. Que no es la típica, digamos, de las greguerías que tiene, digamos, Gómez de la Serna. Es una novela de un doctor que yo lo leí y me llamó mucho la atención siempre el título. Claro, pero además supongo que por donde estaban más emparentados es por ese algo muy insólito. ¿Te acuerdas que el doctor entraba en las casas y empezaba a dictaminar? Sí. En una casa que aquí hay demasiados espejos. Claro. Y en otra, no, pero aquí están haciendo espejos. Sí, era la idea de que él iba a curar a los pacientes, pero miraba todo el entorno, ¿no? Todo el entorno. Sí, algo que ahora después se difundió mucho por esas cosas de los chinos y de acomodar el paisaje interior. Pero incluso el doctor inverosímil está planteado en España como que es un libro escrito previo al ingreso del psicoanálisis. En España no había ingresado el psicoanálisis, y de alguna forma este hombre, al decir que el paciente había que conversar con él y ver dónde vivía, el contexto, de alguna forma estaba, y muchas veces dice, bueno, lo que usted tiene es un mal de amor, lo que usted tiene es tal cosa, ¿no? Todas cosas sorprendentes, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos antecedentes del psicoanálisis. Para mí el más evidente es Rousseau, con las confesiones. Sí, las confesiones, sí. Ahí solo le falta decir, a ver un psicoanalista que pone todo limpio. Pone todos los testimonios, todo el testimonio. Sí, creo que habla hasta de cuando es niño y chiquito y bebé. Eso más bien el Emilio.
Y otros escritores, bueno, escritores, hablamos de cine, o sea, de cine. ¿El circo le gustaba, no? No recuerdo que nunca me haya hablado de circo. A mí me gustó muchísimo porque la vez pasada me preguntaste si me gustaba el teatro. Cuando te cité esa frase de él de que yo lo que iba a buscar a la iglesia era el teatro. Y la primera vez que vi teatro fue en un circo. Una escena de Florencio Sánchez escenificada ahí por la gente del circo. Sí, sí. Circo criollo. Era de todo un poco, pero entre otras cosas aparecía una escena de Florencio Sánchez ahí. Ahí lo que descubrí fue la posibilidad de que el teatro exista, pues. Sí, es un milagro. Que la gente se ponga a hacer algo que no es su vida ni es su momento, pero lo hacen. Y que lo creamos nosotros, ¿no? Los espectadores y lo vivamos, eso es impresionante. Lo que pasa es que yo estaba evocando mi impresión de niña y era ver que estaban, yo era muy chica, pero enseguida agarré que estaban haciendo algo que no era real, que no era su vida ni era su momento. No te metí. Eso fue lo que aprendí. Claro. ¿Por qué aquella buena señora se ponía paños negros y lloraba y declamaba? No me acuerdo, ni lo debo haber entendido en su momento. Claro. Y Felisberto, entonces el teatro, no tenés recuerdo de Felisberto con el teatro, con el cine. Bueno, a él particularmente todas las expresiones del arte le importaron, sin duda le importaron, pero no hablamos de todos los temas del mundo. Y de cine mudo tampoco, ¿no? Bueno, el cine mudo sí, por aquello de que tocaba el piano en las películas de cine mudo. Y que además él las veía de al lado con mucho interés y no sé cómo hacía para verlas, así que no sé, quedara viscola o algo así por una visión de tan cerca. Yo tengo una fantasía, pero es una fantasía mía, de que seguramente le debe gustar mucho Buster Keaton. Probablemente, sí. Te lo digo a través de otro testimonio, que no sé si te hablé del homenaje que se hizo en Washington. No, sí, un homenaje en Washington a Felisberto. Porque ahí, justamente evocando esa parte en la que él tocaba el piano en el cine, que era todavía cine mudo, ¿me dejas hacer un gran paréntesis? Sí, a ver. Una cosa que si algo vi con interés en este país fue Caracol con Col. Caracol con Col. Y todavía está vivo el que lo inventó y el que lo dirigió y que no sé cuánto. O ya se murió. No, Pepe Struch, ¿no? ¿No estaba José Struch ahí? Pepe Struch. No sé quién estaba. En Caracol. Estaba Felisberto tocando el piano. Sí, Felisberto estaba, pero pero José Struch Pepe Struch lo hizo con Felisberto. Ahora, no sé si estaba este hombre también, Taco Larreta. Pero él fue el que lo creó. Bueno, no sé. Y yo no me puedo convencer de que una cosa tan linda y tan bien hecha haya desaparecido. Sí. En el teatro pasa con todo. Pasa eso. Pero cuando uno se acuerda mucho de algo, da la impresión de que tiene que haber la posibilidad de rescatar a la gente que intervino y recrearlo de alguna manera. Claro, sé que así como te impresionó a vos, a mucha gente lo impresionó, digamos. Este amigo mío, Fucho Musitelli, sacó fotos en su momento, pero yo nunca las vi a las fotos y me comentó todo eso. Incluso me comentó que lo habían llamado, digamos, desde Barcelona, la Fundación José Struch, me interesaba por esa foto. Y con Nora Giraldi también, creo que Nora también le quedó fascinada también de Caracol con Col, ¿no? Porque era un trabajo a dos puntas, digamos, era teatral, infantil, pero aparte con Felisberto al piano, ¿no? O sea, con la música de él. Pues yo lo que más recuerdo es la parte teatral, porque la musical estaba acompañando. Estaba él en el escenario, digamos, tocando. Bueno, claro. A un costado. Y ya estamos hablando de los últimos años, porque eso debe haber sido el año, por lo que yo ahora de memoria, es el año 62, por ahí, ¿no? Los últimos 2 o 3 años antes. Eso en los 60. Tal vez un poco antes. Un poco antes, sí. No mucho antes. Sí. Tal vez en los 50. Con José Struch.
No sé, lo que pasa es que no recuerdo. Sé que seguro que es con Pepe Estruch. Pues yo recuerdo una actriz notable en una escena que hacía de muchachita de antes. Porque cuando hablé ahora de Caracol Colcol, de lo que estoy haciendo es remodelar una partecita, claro, que era la que imitaba el cine mudo. Se imitaba, claro. Estábamos hablando del Pero cine. a la perfección. Estábamos hablando del cine mudo y te acordaste de Caracol Colcol, claro. Sí, claro. esas escenas de cine mudo. Sí, extraordinaria. Con todo lo que caracterizaba el cine mudo, que nos parecerían defectos, de que había como un prender y apagar de luces, no sé, efectos así, y además el tipo de obra y la actriz. Sí, esa forma de actuar. Muy bien. Bueno, muy bien, Mabel. Nada, bárbaro recordar. La verdad que uno se va enganchando y van saliendo puntas. Bueno, gracias por recibirme. Gracias, Mabel. Con mucho gusto. Ahora, amigos, los voy a invitar a escuchar un fragmento de uno de los cuentos más importantes de Felisberto, que también Mabel dijo en su momento que se lo escuchó en boca de su padre. Bueno, vamos a escuchar en la voz de Felisberto Hernández El Balcón, un fragmento del Balcón. El Balcón. Había una ciudad que a mí me gustaba visitar en verano. En esa época casi todo un barrio se iba a un balneario cercano. Una de las casas abandonadas era muy antigua. En ella habían instalado un hotel y apenas empezaba el verano, la casa se ponía triste, iba perdiendo sus mejores familias y quedaba habitada nada más que por los sirvientes. Si yo me hubiera escondido detrás de ella y soltado un grito, ésta enseguida se hubiese apagado en el musgo. El teatro donde yo daba los conciertos también tenía poca gente y lo había invadido el silencio. Yo lo veía agrandarse en la gran tapa negra del piano. Al silencio le gustaba escuchar la música. Oía hasta la última resonancia y después se quedaba pensando en lo que había escuchado. Sus opiniones tardaban. Pero cuando el silencio ya era de confianza, intervenía en la música. Pasaba entre los sonidos como un gato con su gran cola negra y los dejaba llenos de intenciones. Al final de uno de esos conciertos vino a saludarme un anciano tímido. Debajo de sus ojos azules se veía la carne viva y enrojecida de sus párpados caídos. El labio inferior, muy grande y parecido a la baranda de un palco, daba vuelta alrededor de su boca entreabierta. De allí salía una voz apagada y palabras lentas. Además, las iba separando con el aire quejoso de la respiración. Después de un largo intervalo me dijo: «Yo lamento que mi hija no pueda escuchar su música». No sé por qué se me ocurrió que la hija se había quedado ciega, y enseguida me di cuenta que una ciega podía oír, que más bien podía haberse quedado sorda o no estar en la ciudad, y de pronto me detuve en la idea de que podría haberse muerto. Sin embargo, aquella noche yo era feliz. En aquella ciudad todas las cosas eran lentas, sin ruido, y yo iba atravesando con el anciano penumbras de reflejos verdosos. De pronto me incliné hacia él, como el instante en que debía cuidar de algo muy delicado, y se me ocurrió preguntarle: «Su hija no puede venir». Él dijo «Ah», con un golpe de voz corto y sorpresivo. Detuvo el paso, me miró a la cara y por fin le salieron estas palabras: Eso, ella no puede salir, usted lo ha adivinado. Hay noches que no duerme pensando que al día siguiente tiene que salir. Al otro día se levanta temprano, apronta todo y le viene mucha agitación. Después se le va pasando. Y al final se sienta en un sillón y ya no puede salir. La gente del concierto desapareció enseguida de las calles que rodeaban al teatro y nosotros entramos en el café. Él le hizo señas al mozo y le trajeron una bebida oscura en un vasito. Yo lo acompañaría nada más que unos instantes. Tenía que ir a cenar a otra parte. Entonces le dije: «Es una pena que ella no pueda salir. Todos necesitamos pasear y distraernos». Él, después de haber puesto el vasito en aquel labio tan grande y que no alcanzó a mojarse,
me explicó. Ella se distrae. Yo compré una casa vieja, demasiado grande para nosotros dos, pero se halla en buen estado. Tiene un jardín con una fuente, y la pieza de ella tiene en una esquina una puerta que da sobre un balcón de invierno, y ese balcón da a la calle. Casi puede decirse que ella vive en el balcón. Algunas veces pasea por el jardín, y algunas noches toca el piano. Usted podrá venir a cenar a mi casa cuando quiera, y le guardaré agradecimiento. Comprendí enseguida, y entonces decidimos el día en que yo iría a cenar y a tocar el piano. Él me vino a buscar al hotel una tarde en que el sol todavía estaba alto. Desde lejos me mostró la esquina donde estaba colocado el balcón de invierno. Era en un primer piso. Se entraba por un gran portón que había al costado de la casa y quedaba un jardín con una fuente y estatuillas que se escondían entre los yuyos. El jardín estaba rodeado por un alto paredón. En la parte de arriba le habían puesto pedazos de vidrio pegados con mezcla. Se subía a la casa por una escalinata colocada delante de una galería, de donde se podía mirar el jardín a través de una vidriera. Me sorprendió ver, en el largo corredor, un gran número de sombrillas abiertas. Eran de distintos colores y parecían grandes plantas de invernáculo. Enseguida el anciano me explicó. La mayor parte de estas sombrillas se las he regalado yo. A ella le gusta tenerlas abiertas para ver los colores. Cuando el tiempo está bueno, elige una y da una vueltita por el jardín. En los días que hay viento no se puede abrir esta puerta porque las sombrillas se vuelan. Tenemos que entrar por otro lado. Fuimos caminando hasta un extremo del corredor por un trecho que había entre la pared y las sombrillas. Llegamos a la puerta, el anciano tamborileó con los dedos en el vidrio y de adentro respondió una voz apagada. El anciano me hizo entrar y enseguida había su hija de pie en medio del balcón de invierno, frente a nosotros y de espaldas a vidrios de colores. Solo cuando nosotros habíamos cruzado la mitad del salón, ella salió de su balcón y nos vino a alcanzar. Desde lejos ya venía levantando la mano y diciendo palabras de agradecimiento por mi visita. Contra la pared, que recibía menos luz, había recostado un pequeño piano abierto. Su gran sonrisa amarillenta parecía ingenua. Ella se disculpó por el hecho de no poder salir y señalando al balcón vacío dijo: «Él es mi único amigo». Yo señalé al piano y le pregunté: «¿Y ese inocente no es amigo suyo también?» Gente, esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayan pasado muy bien. Mañana vamos a continuar aquí en La Máquina de Pensar, conversando, analizando, desgustando la obra de este grande llamado Felisberto Hernández. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.